Habíamos quedado entonces con las facilidades con las que me encontré cuando empecé a trabajar, que bueno, consiste en el compañerismo. Es algo que yo me había encontrado muy poco en los trabajos anteriores. Los trabajos anteriores que había tenido, ninguno estaba relacionado con el ejercicio de la profesión. Y lo que me había encontrado en la mayoría de los trabajos que había tenido antes era que en la capacitación o en los primeros momentos del trabajo, eh, a ver, las indicaciones que recibía de parte de mi superior eran unas, pero después de parte de mis compañeros recibía otras. Incluso en el último trabajo que había tenido antes del hogar, perdón, no en el último, sino en el anteúltimo, que fue en el Sanatorio Británico, la persona encargada de capacitarme, que era una persona que lo habían cambiado de sector, entonces yo entraba en lugar de él. A propósito, me había enseñado las cosas al revés. Primero que nada, trataba de explicarme lo menos posible, y cuando yo, bueno, le hacía saber que me tenía que explicar algo porque yo tenía una semana para aprender y veía que no estaba aprendiendo, bueno, me enseñaba las cosas al revés, cosa que me di cuenta cuando él se fue y empecé a trabajar yo, que empecé a hacer las cosas mal. Y de hecho esta misma persona se encargaba de llevarle a mis superiores la noticia de que yo había hecho las cosas mal, y cuando me llamaban para llamarme la atención, ahí es cuando me enteraba que yo estaba haciendo las cosas mal porque pensaba que estaba haciendo bien. Entonces ese tipo de engaño yo lo había encontrado en la mayoría de los trabajos. Entonces cuando entré yo estaba a la defensiva pensando, tratando de pasar por el filtro mío de mi propio razonamiento, si las indicaciones, o mejor dicho, los consejos que me dan mis compañeros estaban hechos para ayudarme o para perjudicarme. Y empecé a ver que, sobre todo de dos compañeras, que las cosas que ellas me decían estaban hechas para ayudarme, estaban hechas para que yo por ahí descubra determinadas estrategias por mi propia cuenta, pero me ayudaban a que yo las descubriera, me daban consejos. Una de estas dos compañeras era la que eran, bueno, tres grupos de personas con discapacidad, y éramos tres orientadores por turno. Estaba el turno mañana y el turno tarde. Entonces, bueno, en mi turno yo estaba a cargo de 12 personas, y esta compañera estaba a cargo de un grupo un poco menor, que era el grupo de los independientes. O sea, estaban separados por el grado de autonomía en independientes, semidependientes y dependientes. Esto era, los criterios eran la presencia o no de lenguaje, la presencia o no de conductas agresivas, autoagresivas, o sea, hacia sí mismo, o heteroagresivas hacia otros, la comprensión de consignas, las conductas de cumplimiento de consignas, también cuestiones más referidas al carácter, cuestiones psicológicas desde el lado de lo conductual. Eso era lo que definía a qué grupo iba a entrar cada residente nuevo que se sumaba, ¿no es cierto? Y también un poco, que esto es algo que yo después empecé a incorporar, tener en cuenta también la misma dinámica de los grupos, por más que a lo mejor sean compatibles en términos técnicos, haya algún tipo de incompatibilidad que pueda llevar a accidentes, no sé, por peleas, o a lo mejor un grupo donde haya que estar muy pendiente de todos los residentes, agregar uno que tenga algún tipo de conducta que se pueda llegar a hacer daño a sí mismo, ya sea por conductas autoagresivas, como a lo mejor por ser pacientes epilépticos o determinado tipo de riesgo. A lo mejor conviene que estén en un grupo de pacientes más independientes para poder focalizar más la atención de la persona que está a cargo. Bueno, ese tipo de criterios dividían a los tres grupos. Y para retomar lo que les contaba, mi compañera que estaba con el grupo de los más independientes era la que por ahí me llamaba aparte y me iba mostrando cómo se comportaba determinado residente y qué tipo de intervención era la más útil. De hecho, ella me ofrecía que yo por ahí trate de apoyarme un poco en ella con determinados residentes hasta que yo agarre experiencia. Que yo la mayoría, por no decir todos los consejos que ella me dio, los seguí. Y después la otra compañera era la que hacía mi contraturno. Ella me ayudó muchísimo a mostrarme cómo era la dinámica de la institución. Fue
digamos, la anfitriona que tuve en ese trabajo. En ese momento tomé la decisión de alguna manera, como yo pudiera agradecérselo a ellas dos, pero a su vez me pareció que la mayor posibilidad de agradecerlo lo iba a tener con las personas que entraran después, una vez que yo entré, la gente nueva, si alguien renunciaba y entraba un compañero nuevo, hacer yo lo mismo que habían hecho ellas conmigo. Cosa que yo, generalmente en los otros trabajos, a menos que me lo pidieran, me lo indicaran, yo me dedicaba a hacer mi propio trabajo. Bueno, y les voy a contar ahora las dificultades, pero en el próximo video.